Narea con nosotros, guitarrista, cantante y compositor chileno. Para mí es un gusto tenerlo cerca, lo he visto de lejos toda mi adolescencia, mi juventud, mi adultez. Fui a los conciertos de Los Prisioneros en los 80 y 90 que venían al Perú, que para nosotros fue muy importante. Éramos un país sumido en la violencia, con una juventud muy golpeada, porque se vivían épocas de mucha crisis económica y además con mucha violencia terrorista, que es muy complicado. Y cuando teníamos la oportunidad de ir a un concierto y que las letras de Los Prisioneros nos representaran, en realidad nos robamos sus canciones como nuestra voz de protesta. Y todo esto además bailando en conciertos muy divertidos, lo cual lo hacía mucho mejor. Claudio, querido, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Estoy contento de estar nuevamente en Lima para tocar también. Sí, pues sí, para tocar, vienes a un concierto, a una plaza que siempre les fue amable, ¿no es cierto? El Perú siempre abrazó la música de Los Prisioneros con mucho entusiasmo, ¿no? Sí, es cierto. Ahora Los Prisioneros no existen desde hace muchos años, pero de la banda yo soy el único que sigue tocando y por eso estoy acá contándoles estas cosas y también tocando. El otro día estuvimos en Huancayo. ¿Qué tal? Todo bonito, sí. Bonito Huancayo. Sí. ¿No te afectó la altura? Me afectó, Claro sí. Al día siguiente, ayer me sentía pésimo en la mañana. No podía dormir. Entonces daba vueltas en la cama y todo. Pero más que eso, todo bien. Todo bien. Sí. ¿Y se puede ser exprisionero? Buena pregunta. Sí, aunque hay demasiadas cosas dentro de la historia de Los Prisioneros que hacen que uno de alguna forma todavía siga siendo un prisionero. Ha costado un poco esto, pero también tiene las cosas positivas. O sea, la gente no solo me reconoce, nos quiere también, nos valora, como, bueno, me regalan muchas cosas, entre esos muñequitos míos, digamos, de distintos tipos de arte, digamos. Cosas, hay un mito, hay una historia compartida con la gente, entonces hay mucho cariño. Eso es muy positivo. Y además, digamos, somos lo que somos, ¿no? Con nuestro pasado, nuestros errores, ¿no? Y todo el pasado tiene un lado siempre rescatable y un lado complicado. Y el de ustedes fue un tema complicado. Y te pregunto, no porque crea que todo lo que eres hoy tiene que ver con lo que hiciste antes, pero sí creo que hay algunas cosas que te van a definir como músico para siempre. ¿No es cierto? La manera como afrontaron ustedes, desde la composición, desde las presentaciones, el rol que tenían que tener como músicos en una sociedad, ¿no? Sí, bueno, eso actualmente yo me dedico a hacer no solo las canciones de Los Prisioneros, también toco algunas canciones mías, que de hecho, dicho sea de paso, soy el único de Los Prisioneros que fuera de Los Prisioneros ha hecho canciones con contenido social, que era lo que nos caracterizaba, mayormente, digamos. Yo me siento bien contento, responsable también de ser parte de la historia y tener una historia coherente respecto a lo que vivimos y que tiene que ver con el compromiso social. Eso para mí es importante. Y es curioso porque, a ver, en la literatura, por ejemplo, no es que esté mal visto, pero es que la literatura no tiene por qué tener un fin, ¿no? O sea, uno escribe un libro y si el libro denuncia algo, está muy bien, pero no puedes hacer un panfleto. Obvio. Pero en la música sí. Y desde el punk y desde las músicas vienen con su carga social bajo el brazo. Eso es muy interesante, ¿no? Claro, puede ser como que no también. Así es. Hay muchos grupos que son divertidos y me encantan igual. Está muy bien. Claro. Pero en este caso, incluso Los Prisioneros también hicimos canciones divertidas. Sí, claro. No solo canciones con compromiso social y todo eso. Pero las canciones con contenido social son las que fueron dándole digamos, estuvimos con esas canciones introduciéndonos más en el corazón de las personas, porque siento yo, digamos, porque cuando se llenó el Estadio Nacional en Santiago no fue porque las canciones fueran conocidas nomás, la gente estaba muy contenta de vernos a nosotros tres juntos, para empezar, porque nos veían como una especie de familia, ¿no? Los Prisioneros son un todo. Y también porque esas canciones significaban algo en su historia, no solo eran canciones divertidas o que las escucharon en la radio, simplemente eran canciones también con contenido que les llegaba porque les hacía sentido con sus propias historias, con sus propias vidas, digamos. Por ejemplo, yo digo que hay muchas maneras que uno puede recordar su pasado, ¿no? O cómo puedes celebrar, ¿no? ¿Te acuerdas? No, mirando fotos, ¿no? Sí. Una manera es haciendo un soundtrack de tu vida, ¿no? Sí. ¿Qué canciones te pegaron en mi soundtrack? Están varias de Los Prisioneros, por ejemplo. Se vuelven finalmente construyen una memoria colectiva, claro, ¿no? Claro que sí. O sea, el baile de Los que sobran, por ejemplo, es un himno desde el comienzo, porque la canción está en dictadura, primero, y luego con las protestas, porque los problemas no se solucionaron, digamos, o sea, siguen siendo
No solo en Chile, en Perú, en Colombia, en otros ¿Qué países cosa también. es Boric sino otra cosa que el presidente de los que sobran? Claro. De los que sobraron para el gobierno chileno, exactamente, ¿no? Exactamente, no tiene alguien que viene de los que sobran, no tiene todas las posibilidades de solucionar todas las cosas porque no tiene el apoyo finalmente de la élite y eso es un tema porque nuestros países, Perú, Chile y otros países más, estamos hoy día metidos en la corrupción, en un problema que todavía no tiene una clara solución, digamos. Lo estamos viendo en Chile hoy día, lo menciono por eso. Y por eso las canciones de los 80 y los 90 y que siguen teniendo vigencia en su contenido. Muchas de esas canciones siguen teniendo muchísima vigencia en su contenido, ¿no? Claro que sí. O sea, los problemas denunciados no han tenido ninguna solución, las canciones siguen vigentes. No, a mí me impresiona mucho, por ejemplo, que una canción como Sexo, ¿no? Tuviera esta suerte era como visionaria, ¿no? Criticaba claramente un esquema de consumo machista, comercial, en general, del sexo, de la sexualidad, que recién cobró como fuerza muchos años después el discurso oficial, digamos, Claro, ¿no? claro. O sea, no es solo esa canción, hay algunas pocas canciones que han quedado un poco en el pasado en cuanto a la temática, pero la mayor parte de las canciones que tratan sobre lo que está pasándonos, sigue pasándonos, así que, por ejemplo, bueno, el baile de los que sobran fue, durante el estallido social, uno de los 2 temas más escuchados, más cantados. Eso tiene que ser maravilloso, ¿no? Saber que los jóvenes que nacieron muchos años después, ¿no? Asumen tu música como su himno, ¿no? Sí, pero también después del resultado del plebiscito de Chile, donde la gente votó un rechazo a muchas cosas positivas que tiene una nueva constitución, queda la duda, digamos, si realmente estamos sintonizados bien con... O sea, si la gente está comprendiendo bien lo que está pasando. Yo creo que hay mucha distorsión en los medios, en la política, hay una distorsión, porque yo te mencionaba hace un rato que en los años 80 nosotros teníamos un enemigo claro, o sea, era Pinochet, y eso había que ponerse a este lado y combatir esas ideas y ese proyecto de dictadura. Ahora no queda tan claro cuál es el enemigo, porque está lleno de noticias falsas, todo el mundo, al existir Twitter y todas las redes sociales, cualquiera se transforma en un líder y dice cualquier pelotudez, no sé si la palabra es afortunada. Está muy bien usada. Cualquier cosa, y ese se transforma en un líder de opinión. Humberto Eco decía, o sea, el imbécil, el idiota del pueblo hoy día tiene voz. Tiene voz y discute con un sabio de igual a igual, es muy raro. Ustedes tenían en su momento que pelear contra la dictadura y contra un establishment, ¿no? Que era como hemos crecido nosotros. El poder estaba claramente dividido, el poder político, el poder mediático, el poder militar. Hoy efectivamente eso ha cambiado. ¿Cuánto cambia hacer música del siglo pasado a este siglo? Como músico, ¿a qué mercado te enfrentas? ¿Cómo difundes tu contenido? Yo estoy un poco fuera, yo estoy tocando, obviamente tocamos harto en muchos lugares, pero estoy un poco fuera del tema musical porque yo lo miro con cierta estupefacción, diría yo, porque la música que más escucha la gente son canciones sin ningún tipo de contenido, son un relleno, siento yo. No es que todas las canciones, como te digo, no es que todas las canciones deban tener contenido social, para nada. O sea, yo creo que unas canciones divertidas igual, o canciones que hablen de amor, está bien. Ya, bueno, pero por ejemplo... Pero yo creo que actualmente se escucha demasiada música sin ningún contenido. Por ejemplo, por poner un ejemplo, Dylan, por ejemplo, que se ha ganado un Nobel, ¿no es cierto? Tiene canciones que no son una protesta, pero son poemas, pues, sí, claro que ¿no? sí. Hay otro valor, Yo ¿no? creo que el nivel cultural desde hace mucho ha bajado, no solo en la música, pero el nivel cultural ha bajado muchísimo. Y eso se nota en la música. Se nota en los libros que se venden, que son también libros de youtubers, que no sé, no hay mucho de... no hay mucho seso puesto ahí, digamos, en cuanto a los creadores y también a los compradores, a los consumidores. Yo creo que ha habido un desgaste, digamos, hay una baja a nivel cultural bien grande. Me da, a ver si compartes mi opinión desde la perspectiva de cómo era hacer música, ¿no? Yo veo, por ejemplo, leo sobre ustedes lo que costaba sacar un disco, lo que costaba sacar una producción. Sí. Incluso a veces salían en cassettes, no salían de frente en vinil, ¿no? Y claro, y publicar era igual. Yo tengo mis amigos escritores que una editorial les diera pelota era pero imposible. La parte buena, tal vez, de esta época es que la gente tenía mucho más libertad para transmitir sus contenidos, pero no hay filtros, pues, ¿no? Claro. ¿Tú crees que eso se va a regular o que
el mundo se volvió así, en que la oferta es enorme y más bien el inteligente va a saber tener que pescar dónde está la calidad, ¿no? El mundo se volvió loco, yo creo. O sea, yo creo que hoy día todo el mundo puede sacar sus discos y hay demasiada oferta. Y no hay una... A ver, yo soy coleccionista de música de 1920, por ahí, hasta ahora. Y he visto el nivel, cómo ha ido bajando. O sea, los años 60 todavía había música muy interesante, y para atrás también, los 70, incluso los 80. Pero hoy día yo creo y puede pensarse que uno está más viejo y por lo tanto no entiende lo que está pasando actualmente. Yo me siento vieja todos los días. Sí, lo que hace es que es fácil de verlo así porque yo tengo 57 y tengo hijos y todo, entonces a lo mejor yo no entiendo lo que están haciendo los chicos hoy día con la música y con el arte y todo. Yo creo que se entiende súper bien, eso es lo que pasa, se entiende súper bien y el nivel ha bajado mucho. Y cuando no eres capaz de aprender un poco más, porque si los chicos escuchan eso está bien, pero que conozcan más, porque si conocen solo eso, vamos cada vez más para abajo. Eso es lo que yo creo en cuanto a la música. No hay... Todos se tratan de copiar unos a otros, más decía. Todos hacen el mismo tipo de apariciones junto a otros artistas, todos cantan las mismas cosas, todas las mismas rimas. Qué aburrido que son. Sí, es verdad. Sí. Ahora, ¿quiénes te escuchan, Claudio? Porque mi generación te escucha de todas maneras a donde vayas, bueno, ¿no? Pero... Ahí va. Yo actualmente estoy tocando mucho prisionero en el fondo. También yo tengo 3 discos solistas fuera, tengo 3 discos con Profetas y Frenéticos, que es otra banda que yo armé, pero he vuelto a tocar, y he empezado a tocar durante hace algunos años, canciones de los prisioneros, y esa gente que me escucha, bueno, toco ante gente de mi edad, por supuesto, pero también ante muchos chicos, hay muchos chicos que nos siguen. Por eso hay que seguir en la música, porque hay muchos niños y jóvenes que quieren escucharnos. Y por otro lado, esta generación que efectivamente tiene esta como sobreoferta y que a veces no se sienta a pensar, o sea, cuando tienes todo fácil y yo a veces digo, cuando veo que mi hijo aprieta 3 botones y consigue lo que le da la gana, ¿cuánto nos demorábamos nosotros en que te llegara un Rolling Stones? Claro, ¿te acuerdas? Por supuesto. O sea, y para aprender, para saber, ¿y este artista quién será? O sea, tenías que esperar... leía en una revista y no había cómo conseguir esa música. Ahora está YouTube y está todo lo demás al alcance de la mano. Son mundos muy distintos, el mundo que vivimos nosotros y este, son súper distintos. No sé, ¿te acuerdas? Disculpen lo viejé de la conversación, pero cuando ponía, por ejemplo, una canción de Los Prisioneros en la radio y tú no ponías el cassette del disco, claro. ¿no? Y tenías que grabarla y esperar que el locutor no dijera nada, ¿no? Te daba una rabia cuando interrumpía la canción. Ha cambiado mucho la vida, pero hay cosas positivas, hay cosas muy positivas. Sí. Por ejemplo, lo de los chicos en Chile. Primero, el que Chile cambie de una manera... nuestra generación era distinta, éramos menos empoderados, éramos más asustados. Bueno, la presión era muy fuerte también. Hoy es impensable, hoy un militar le pega a un chico, hay 300 celulares, eso se viraliza y entonces el poder que tienen esos muchachos con un celular también les resulta positivo, ¿no? Y Boric puede ser un presidente que haya gente que quiera o gente que no. A mí lo que me parece muy entusiasma mucho es la manera como llega al poder, ¿no? Sí. O sea, yo estuve ahí apoyando para que saliera Boric. Sabía que iba a ser súper difícil el hecho que él pudiera ser presidente o mantenerse más bien. Está siendo súper difícil. Súper difícil. Yo creo que, como tú decías, él era un tipo que protestaba, que estaba ahí. Un chico de zapatillas. Y creo que tiene buenas intenciones. Lo que pasa es que lidiar con esas buenas intenciones con lo que significa el poder real, o sea, dejar contentos a todos, incluso a los que tienen todo el poder del dinero, es muy difícil. O sea, no sé en qué se metió Boris, en qué nos metimos todos, pero creo que es mejor esta opción de Boris a la opción que tenía Kast, que era horrible, porque era en el fondo que decía que mantener en lugares que no sean prisiones a la gente. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Que eso es un paso a una dictadura real y con desaparición de personas y todo eso me parece horrible. Creo que hay gente que tiene muy malas intenciones en Chile con esa idea del patriotismo y del ser patriota. Hay alguna gente que se declara patriota y yo creo que son gente muy poco inteligente, muy poco sensible frente a los temas
que nos afectan a todos. Solamente ellos piensan en su bolsillo, en su seguridad y nada más. ¿Cómo lees el hecho de que Chile logra salir de esa dictadura? La campaña del no para sacar a Pinochet es conmovedora. Yo creo que ese evento chileno es conmovedor. Que logran tener con sus más y sus menos una democracia más o menos funcional, con una presencia de centroizquierda importante, o sea, salvo, ¿cómo se llama el empresario? Al que he entrevistado incluso. ¿El Lusic? No, el presidente anterior, el que se acaba... Piñera. Piñera, gracias. Con Piñera, que era claramente un representante del empresariado, de la clase más tecnócrata, por decirlo, y este regreso, entre comillas, porque no es mayoritario, a esta derecha recalcitrante, muy pegada a un principio pinochetista, claro. ¿Qué me parece eso? O sea, yo pensaba que estaban muertos esos. Yo no veo cómo resucitan esos zombies políticos con esas ideas tan... O sea, a mí me parece lamentable eso, y también la ultraizquierda que no quiere nada con nada y que quiere una especie de o sea, que encuentran súper amarillo a Boris como si fuera muy fácil gobernar, tratando de, obviamente... No, y que además también te pretenden imponer ideas trasnochadas, que podrían haber sonado muy bien hace 30 años. Yo creo que la izquierda, la ultraizquierda y la ultraderecha son muy parecidas. Muy parecidas. Sí. O sea, son están un poco oídos de la realidad. Creo que no saben, no sabrían enfrentar a una presidencia, porque no sabrían cómo hacerlo, porque dejarían ambos ¿cómo se puede decir? Harían todo tan mal que dejarían el país en la ruina en términos, digamos, de la convivencia. La ultraizquierda y la ultraderecha. A mí hay gente que cree que yo soy de ultraizquierda, para nada. Solamente quiero que tengamos un país en paz y para todos, digamos. No solo para algunos, digamos. No solo porque si es para algunos, el resto va a recibir migajas, y eso no me parece. De hecho, de eso hablábamos con los prisioneros, de hacer cambios. Yo creo que esos cambios tienen que ser cambios grandes. Por ejemplo, la constitución que echamos por tierra era un cambio grande que yo estaba dispuesto a apoyar. Y bueno, eso es. No soy ni de ultraizquierda ni ultraderecha, creo que cualquiera de los dos son negativos. Muy bien, vamos a hacer una pausa para hablar con Claudio de música, porque ya le hice hablar de política. Lo que pasa es que es inevitable hablar con un exprisionero de política cuando han hecho de la música un canto por la democracia, por los derechos de todos, por la igualdad, por los cambios, como bien dice Claudio. Algunos, por cierto, por suerte se fue Pinochet. Sí, ¿no? sí. Eso no fue poca cosa. Cuéntanos cómo fue el cambio, que ya tiene muchos años, ¿no es cierto? Casi 20 años desde que te lanzaste como solista, ¿no? Mira, la verdad es que sí y no, porque en realidad yo nunca pensé ser solista. O sea, yo me sentía muy bien con Profetas con Los Prisioneros, y después armé una banda que se llamaba Profetas y Frenéticos. Saqué un primer disco solista el año 2000, pero nunca toqué en vivo, no me atrevía a cantar en vivo. O sea, necesitabas tu apoyo detrás, digamos, claro. ¿no? Después nos juntamos con Los Prisioneros de nuevo. Sí, se volvieron a juntar efectivamente. Y después, fuera de Los Prisioneros, ya publiqué un segundo disco solista. Usted se tiene una relación más complicada que un mal matrimonio. Ahí está. Un mal matrimonio. En ese libro, en este libro están todos los chismes, si quieren saber qué pasó y qué no pasó. Sí, pero no es solo de chisme, pero yo creo que es una forma de decir, sí sé. Pero es una tremenda historia, por eso la escribí. Sabía que nadie podía escribir la historia de Los Prisioneros excepto yo. Yo era el único que quería contar la historia. Está muy bien. Los otros habían querido callar la historia. Sí, me queda claro. Está bien, porque además, yo siempre digo, para los músicos que están dentro del grupo, los conflictos forman parte de su día a día. Sí, claro. Pero el público los ve, en una época que no había redes sociales, además, cantando en un escenario de lo más bien. Entonces después no entiende por qué se sacan la madre, ¿no? Claro. Pero por ejemplo, ahora que en estos años que hay... se habla del acoso, por ejemplo, como una cosa negativa y o sea, hay acoso visibilizado. Entonces, me parece necesario la historia que cuento yo. O sea, que es una historia de acoso, obviamente, y que es importante visibilizarla. Una pena que haya sido tan difícil, que les haya ido tan bien artísticamente, porque claramente congeniaban para la música y tan mal personalmente. Éramos muy amigos. Lo que pasa es que llega la fama, llega el dinero, llegan otras personas más y la cosa va cambiando. Pero actualmente yo estoy en paz con ambos, con Jorge y con Miguel. En el sentido de que lo que yo cuento es parte de lo que yo soy hoy día. Y yo me siento mejor hoy día que como era antes. Entonces, es parte de mi crecimiento el hecho de haber
haber pertenecido a Los Prisioneros e incluso las canciones son lo positivo de Los Prisioneros, las canciones, el cariño de la gente es lo positivo y por eso estamos tocando hoy día acá en Bianca, hoy, en Barranco, en el Centro de Convenciones Bianca. En el Centro de porque Convenciones en Barranco. Hay un público que nos quiere escuchar y en nosotros queremos tocar. Y en el repertorio está tu música de Los Prisioneros, pero también tu música como principalmente música de Los Prisioneros. De acuerdo. Y algunas cosas que tienen que conocer porque si no las conocen están desactualizados. Escribiste tu libro entonces, Claudio, Sí. para contar tu historia. Sí, sí. Pregunta como de manual, como de cliché, pero no puedo dejar de hacértela. No sé, si te dijeran que te tienes que ir a una isla y solo te puedes llevar una canción, una de Los Prisioneros. Yo creo que... O de tu repertorio completo, ¿no? Es difícil, pero si fuera de Los Prisioneros, yo creo que El baile de los que sobran es una canción que sigue emocionándome y emocionando a las personas, a los que nos escuchan. Esa es una canción que tiene que estar. Y de las mías, no sé, hay varias que me gustan, pero no sabría decirte en realidad de las mías. Porque además da lo mismo si no nos conoce nadie. Muy bien. Yo no tengo una carrera solista, o sea, yo siempre saqué discos, pero no toqué. Entonces ahora estoy tocando. Ahora sí te atreves. Sí. Me imagino, no debe ser nada fácil enfrentar a un público, ¿no? Es que hay que tener un fuego interno muy grande para poder tener ganas de que te aplaudan y de ir adelante solo. O sea, yo no toco solo, toco una banda de amigos increíble, pero hay que tener muchas ganas de que te digan, Claudio Narea, un abrazo y una foto. Hay que tener muchas ganas. Yo creo que siempre fui como... no busqué eso en el fondo. Para mí era... estar escuchando música en casa ya era importante y era lo mejor. Ahora hay que salir a tocar, bueno, lo aprendí y vamos para adelante, pero en realidad es un hecho que me costó mucho atreverme a cantar. Muy bien, la mirada del otro puede ser atemorizante, ¿no? Sí. Como decía Sartre, los otros son el infierno. A veces. Está bien. A ver, ese buen mensaje para los jóvenes de esta generación que les encanta estarse exhibiendo en redes sociales. Cuídense, ¿no? Mírense un poco a ustedes mismos, ¿no? Claro, sí, es verdad. La mirada del otro te puede deformar muchísimo o puede también hacer que coreen tus canciones a gritos, lo cual... Eso es. Si algún día, Claudio, me gustaría tener un poder, un solo poder, sería el que ustedes tienen. ¿Perdón? El que ustedes tienen, que es un cerro de gente cantando a gritos algo que tú compusiste. Es verdad eso, y eso es algo que yo estoy aprovechando hoy día, y no lo digo en el sentido de aprovechar para ganar algo para mí, ¿no? Yo creo que es muy importante hoy día hacer que la gente reflexione. Creo que las canciones de Los Prisioneros logran eso, las canciones que yo hago también. O sea, no se trata de que todos repitan lo que uno está diciendo, pero por lo menos en un mundo donde en la música no se dice nada, porque la música actual no dice nada, y es una música de muy bajo nivel, hay que decir cosas. Sobre todo porque están pasando tantas cosas en nuestros países. Que la corrupción, que la política, que el imbécil del pueblo que plantea ideas que no tienen, son mentiras para empezar, y no tienen asidero, digamos. Es importante desenmascarar esas cosas, es importante hablar de lo que está pasando. No es lo mejor irse y alienarse de todo esto que está pasando, porque están pasando cosas terribles. Por ejemplo, la cosa medioambiental. Nos vamos a morir todos si no hacemos algo, todos juntos, digamos, si no hacemos algo hoy día. Y los países nos están preocupando de eso. De acuerdo. No, totalmente de acuerdo. Y claro, no me hagas rajar de una serie de música que no entiendo porque las chicas van y corean canciones en las que todo el rato les dicen que las van a golpear así, que las van a... no sé, que se las van a... Hay poca reflexión actualmente. Me da pena, pero bueno, supongo que son modas, supongo que hay gente para todo también, hay público para todo, ¿no? Yo recomendaría a ese padre que cree que su hijo escucha una música horrorosa, que vaya a Barranco, lo lleve y le enseño, y yo bailaba música chévere también. Sí. Hoy día tocaremos en Barranco y todo el mundo invitado. Las entradas están Teleticket, creo. Teleticket. Y si no, van ahí al mismo lugar y entran. Muy bien, Claudia. Entonces, felicitaciones. Ya, muy bien. Gracias. Felicitaciones. Gracias a ti por haber estado acá.